Muy buenas tardes a todos los oyentes. Me alegra muchísimo poder estar aquí de nuevo para brindarles un momento agradable en el que puedan aprender con nosotros sobre temas apasionantes alrededor de la ciencia y el humano. Hoy en Aprende Parchado vamos a hablar de historia y de ciencia, basado en el capítulo 3, Estudios precursores del sistema nervioso central, del libro Historia de la psicología de Hoersal, publicado en 1997. Pero para que sea muchísimo más amena esta sesión, les tenemos dos invitados especiales que harán parte de esta conversación. Demos la bienvenida a Angie y a Mateo. Hola chicos. Hola, ¿cómo están? Es un placer estar aquí. Bueno, yo no sé ustedes, pero para mí este tema es muy apasionante, porque a partir de la observación y la experimentación, muchos avances acerca del conocimiento del cerebro y de la médula espinal posibilitaron los fundamentos para entender las estructuras y funciones del sistema nervioso hoy en día. Básicamente esto aportó lo que hoy en día conocemos como la sensación, la percepción, la emoción, el lenguaje y la cognición. Pero antes tenemos que retomarnos al siglo XIV, donde está Miguel Ángel y la creación en la Capilla Sixtina. Esto es donde se puede evidenciar el conocimiento anatómico que tenía Miguel Ángel del cerebro, ya que en la silueta de Dios se puede ver cómo rodea un cerebro humano. Esto lo podemos ver que es muy comparado al conocimiento anatómico que se tenía en aquellos tiempos. Miguel Ángel tenía este conocimiento ya que al realizar sus obras, él, digamos lo que podría cobrar con cuerpos de otras personas, pues evidentemente ya muertas, para poder analizar y hacer diversos procesos quirúrgicos. Qué interesante. Entonces, ¿por qué no se toma desde allí formalmente como el inicio del estudio del sistema nervioso? Bueno, esto no se puede tener en cuenta como el inicio de las investigaciones del sistema nervioso central, porque en este periodo temporal se basaba más que todo en el conocimiento especulativo, el cual Descartes fue el que lo influenció. Al ser especulativo no se basaba en un hecho de ensayo y error, sino como su nombre lo dice, era de manera especulativa, lo que hace que el concepto de verdad sea muy insípido. Claro, así como Descartes influyó en los avances y estudios del momento, la época de guerras y revoluciones europeas debió influenciar también los estudios de la época. Si mal no tengo entendido, las guerras dejaron a muchos soldados y hombres heridos gravemente, muchos de ellos con traumatismos y lesiones en el sistema nervioso central. Esto debió haber sido, por decirlo de cierto modo, el material perfecto para las personas que en ese entonces estaban interesadas en conocer más del funcionamiento del cerebro. Entonces, Mateo, te hago una pregunta. ¿No hay algún estudio precursor importante alrededor de estos acontecimientos? Claro que sí, cómo no. Al ser tiempos de guerra, claro estaba que había muchas revueltas políticas, armadas, y fue una época muy salvaje donde las decapitaciones eran constantes. Al ser estas decapitaciones hechas en frente de todo el mundo, se podía ver en el momento de que la cabeza se separaba del cuerpo, que había unos segundos en los que la cara seguía haciendo muecas, guiños, sonrisas, gruñidos, entre otras expresiones. Gracias a esto surgieron preguntas como ¿tales acciones serían intencionales? El guiño, la sonrisa tal vez, no sé, como un gesto final, cosas así, ¿no? Entonces aquí es donde Pierre Cabanis, un anatomista francés, concluyó que la conciencia termina cuando el cerebro se separa del cuerpo, que es el pensamiento dependiente del cerebro. Esto después lo comprobó Theodor Bischoff, que es un filósofo alemán que dijo que los estímulos no provocan ninguna reacción durante el primer minuto después de la decapitación. Bueno, aunque los estudios formales del sistema nervioso central se empezaron a realizar con la médula espinal porque es menos compleja y más fácil de acceder que el cerebro, a partir de mediados del siglo XVIII, Robert White empezó a experimentar con ranas. Él descubrió que sin cerebro y sin médula espinal la rana no respondía, pero sin cerebro con médula espinal había una respuesta reflectiva. Entonces pudo concluir que se necesitaba la médula espinal intacta para respuestas reflejas. El dolor causado por una decapitación bloquea los reflejos, según lo que se había entendido en la época. Entonces, cuando el dolor se disipa, estos reflejos regresarían.
Estos descubrimientos no fueron del todo correctos, pero sí muy importantes para la continuidad de la comprensión de la estructura y funcionalidad de la médula espinal. Después, en varios años, en 1811, se publica la función de las raíces ventrales y dorsales por Charles Bell. Decía que las raíces ventrales se encargaban de la conducta voluntaria y las dorsales de la involuntaria. Algo curioso aquí es que esta publicación fue privada y Bell decidió en ese momento de compartírsela solo a sus amigos. 10 años después, otro personaje llamado Francois Magendie publicó una investigación de las funciones y la estructura de las raíces ventrales y dorsales. Su método de investigación fue experimental, pues realizó cortes de estructuras y los efectos que tenían a ciertos estímulos. Él clarificó que las dorsales se encargaban de la sensación y las ventrales del movimiento. Además, también esclareció las bases del arco reflejo. Esto es importante mencionarlo porque este modelo conductual condujo después de varios años el paradigma del estímulo y respuesta. Pero Bell no había descubierto las funciones de las raíces ventrales antes que Magendie. Aunque los estudios y afirmaciones de Magendie y Bell fueran ligados entre sí hacia el mismo ámbito investigativo, desde mi opinión, yo reconozco que la titularidad debería ser otorgada a Bell, por el simple hecho de que Bell publicó su artículo 11 años antes que Magendie. No sé, Mateo, pues la publicación de Bell fue privada y Magendie nunca la leyó porque no tuvo ni siquiera la oportunidad de hacerlo. Además, Magendie tuvo un método más claro y conciso, podríamos decir que más científico. Pero bueno, hoy en día cuando se requiere de esta información se citan ambos autores como pioneros de los estudios experimentales de la médula espinal. Otro estudio precursor del sistema nervioso central fue el estudio de la fisiología sensorial. Empieza con la doctrina de las energías específicas de los nervios. Un fisiólogo alemán llamado Johannes Peter Müller por sí mismo descubrió que los nervios se comunican entre ellos, dando diferentes impresiones, las cuales se encontraban en el cerebro en áreas específicas. Este Helmholtz tuvo un gran avance frente a la comunicación de los nervios y lo publicó en el texto Handbuch der Physiologie der Menschen. Y por último, Emil du Bois-Reymond construyó el galvanómetro. Este permite medir el flujo de corriente eléctrica en los nervios. De repaso se suma a que en este periodo histórico de investigación y experimentación se cruzaba la época de la electricidad, en donde ocurrieron muchos eventos que se prestaron para indagar en qué disciplinas se podían ejecutar estos nuevos conocimientos. Sí, Mateo, es más, en esta época se encontró Benjamin Franklin, quien influyó al afirmar que todos los cuerpos llevan una carga eléctrica, y también al inventar el pararrayos, pues evidenció cómo la descarga de un rayo es un fenómeno eléctrico. Esto influenció a Luigi Galvani, que empezó a estimular eléctricamente a los músculos de las ranas. Con esto pudo concluir que la electricidad es inherente a los organismos vivos y que la actividad neuronal depende de impulsos eléctricos. Luego esto ya perfeccionado por Alessandro Volta, que dijo correctamente que la electricidad no es inherente al organismo sino bimetálica, porque comprobó que el cuerpo no produce electricidad, solo la conduce. Los inventos más importantes fue el miógrafo y el oftalmoscopio de Helmholtz, por medio del logro de las investigaciones sobre el impulso nervioso en ranas y humanos. El primero registra de un modo más específico latencia, duración de las contracciones, y el otro permitió ver por primera vez la retina de un ojo bajo la iluminación directa. Es así como se empezaron a dar cambios revolucionarios en los conocimientos de las funciones cerebrales. Por primera vez el cerebro fue estudiado de manera directa y se avanzó mucho en la comprensión de sus estructuras y funciones. Por otro lado, pero simultáneamente la frenología se empezó a consolidar. Gall, un alemán, fue el precursor de esta ciencia, que terminó considerándose pseudociencia, pues creó una doctrina del cráneo. Con esto dijo que la personalidad puede ser inferida a partir de la apariencia corporal, especialmente de las características del cráneo. Clasificó la personalidad y la inteligencia en 42 funciones que se localizaban en zonas específicas del cerebro. También afirmó que el cráneo encapsula al cerebro herméticamente, permitiendo ver las protuberancias del cráneo. Decía que solo con palpar o medir se puede deducir qué tan desarrollada es una función en una persona. Esto lo cuantificó por medio de una escala de rangos.
Luego está la postura de Francis I, la cual fue censurada y exiliado por la iglesia, ya que su investidor iba en contra de esta. Sí, pero a pesar de esta censura, y a mi perspectiva es un poco curioso, es que a pesar de esto, Gall siguió estudiando el cerebro. Es más, a inicios de 1800 se unió con Spurzheim y ambos escribieron 4 libros y un atlas con el objetivo de desarrollar un conocimiento perfecto sobre la naturaleza del ser humano a partir de la medición del cráneo. Luego de unos años murió Gall. Su cráneo era más grande de lo normal y le sirvió a Spurzheim como prueba de la frenología. Luego Spurzheim se une con George Comte en 1832 y siguieron popularizando la frenología. Esto ocasionó que de ciencia pasara a considerarse un culto. Luego de la muerte de Spurzheim, Comte formó 45 sociedades frenológicas y escribió La Constitución de un Hombre, que fue el libro más vendido de la época, acompañado de la Biblia. Antes de estos eventos, la frenología ya se podía ver con unos claros errores, ya que François Magendie en su tiempo le hizo una trampa a Spurzheim cuando el matemático y físico francés Pierre Laplace falleció. Dijo tener el cráneo de este matemático, pero en realidad fue cambiado por alguien sumamente inútil. Y Spurzheim, al ver el cráneo, mencionó como si fuera alguien con sumas habilidades, siendo en realidad esto mentira. Así es, Mateo, y eso lo hace más interesante aún, porque a pesar de todas las inconsistencias que estaba dejando ver la frenología, esta siguió popularizándose. Es más, a mediados del siglo XIX se formó la compañía Flower y Wells, en donde la frenología se convirtió casi que en un negocio. Empezaron a comercializar aparatos y equipos de frenología con el lema «Conózcase a usted mismo». Esto influenció a Estados Unidos principalmente. Llegó un punto en el que se requerían estudios previos frenológicos de cada persona para diferentes actividades, para el trabajo, para candidatos a la política, para matrimonios y para relaciones interpersonales. ¿Se imaginan que tu prometido o prometida no se quiera casar contigo porque un señor que sintió su cráneo dijo que una función de tu cuerpo no estaba desarrollada y por eso ciertas leyes de la selección conyugal te impidan hacerlo? ¡Uy, qué fuerte! En serio. Pero por otro lado, en la cima de la frenología, con el invento del frenómetro electrónico de Lavery, en la cual se suponía que medía las protuberancias por medio de la electricidad con exactitud. La caída de la frenología radica en gran parte a dos exponentes que son Magendie, con el ejemplo que dije antes de la trampa Spurzheim, y Pierre Florence. Este se considera como el investigador más importante del siglo XIX, ya que en sus investigaciones descubrió que gracias a un proceso quirúrgico llamado la ablación, que consta en remover partes del encéfalo y ver qué reacción genera en el cuerpo, que las áreas del cerebro desempeñan distintas funciones, que los lóbulos cerebrales son la fuente de la percepción, que el cerebro controla y coordina las habilidades motoras, y que se puede dañar cualquier parte del cerebro menos la médula oblongada, ya que o si no el paciente morirá. Gracias a esto también descubrió que el sistema nervioso central no es un sistema homogéneo. Así es como la frenología fue erradicada por Pierre Florence. Sin embargo, es importante resaltar por qué la frenología tenía muchas fallas en sí misma. Entonces, ¿por qué fracasó? En primer lugar, porque su selección de facultades o funciones del cerebro era demasiado general y extensa, no tenía ningún límite que las definiera de manera concreta y que así tuviera algún significado relevante. Por otro lado, los argumentos eran circulares, pues se decía que si una parte del cerebro tenía una protuberancia, entonces esa función específica estaba más desarrollada, y si una función en la persona era bastante desarrollada, se daba entonces porque tenía una protuberancia en el cráneo. Esto hacía que nunca nada se pudiera probar de otra forma. En un tercer lugar, había una selección en las personas que se experimentaban. Por ejemplo, las personas crédulas no eran parte de los experimentos y los frenólogos nunca dieron explicación. Y pues el último punto importante es que los fisiólogos más importantes de la época siempre estaban criticando a la frenología, porque se daban cuenta que sus argumentos y sus fundamentos no
no tenían un significado completamente valioso. Sin embargo, a pesar de que la frenología hubiera sido un descubrimiento con muchas fallas, fue considerado un avance fundamental para la ciencia de hoy en día, claro. Gracias a la frenología se reforzó la creencia de que el cerebro es el órgano de la mente y además se reforzó el concepto de las diferencias individuales. Por otro lado, una contribución que me parece muy valiosa y no puedo dejar de mencionarla hoy en esta maravillosa conversación es que en su momento la frenología ayudó a concebir al hombre y a la mujer desde una perspectiva más igualitaria. Ahora por mi parte yo voy a hablar sobre las localizaciones de las funciones del cerebro y su importancia, ya que este ayudó en el avance para la identificación de las partes del cerebro, en especial para hallar esas áreas donde se enfocan las funciones cognitivas, cómo se desarrollan, las reacciones que reflejan al cuerpo, el modo de captar la información del medio, proceso de pensamientos, experimentos empíricos que validan o rechazan las teorías planteadas. Angie, cuéntame un poco sobre el caso de Phineas. En realidad ese caso es muy importante. Se trata de que este señor tuvo un accidente férreo donde una espoleta de hierro golpea y atraviesa la parte encima de su ojo izquierdo. Lo más sorprendente es que después de recuperar sus heridas, su personalidad cambió totalmente. Es una característica de las cuales significa que tiene un daño frontal izquierdo en el cerebro. Bueno, ¿y todas estas funciones son sensoriales o hay otra que investigaron? Pues sí, también se encontró la localización del lenguaje. Esta se encuentra gracias a un paciente de Pierre Pavlovka, un hombre nombrado Tan, que perdió el lenguaje pero aún así podía entender, señalar objetos y hasta resolver ejercicios. Al morir lo inspeccionaron y ubicaron que el lóbulo frontal izquierdo se encontraba como un objeto en forma de huevo con líquido adentro. Es decir, esta parte se encargaba de esta función. Como está esta parte llena con este huevito, no podía realizar la parte del lenguaje, y ahora esa parte se llama el área de Broca. Otro método para estudiar el sistema nervioso central es la estimulación directa del cerebro. De esta existen dos ejemplos muy específicos. El primero se trata de la agitación. Este fue un proceso utilizado en la segunda mitad del siglo XIX, el cual consistió en inyectar diversas sustancias entre el cráneo y la superficie del cerebro en animales. En este proceso de la agitación hay tres grandes exponentes, los cuales experimentaron mucho con este procedimiento, los cuales eran Franz von Leyden, el cual inyectaba una mezcla de cloruro de sodio, Hans Pagentechner, que inyectaba una especie de cera blanca muy caliente. Pero una pregunta, ¿este tipo de experimentación tan singular tuvo éxito? Pues la realidad es que no, porque este tipo de experimentos solo eran daños hacia los especímenes de prueba, que les generaba daños en las capacidades motoras, en sus trastornos, en la somnolencia y pues entre otros, podía generar hasta la muerte. El segundo método para estudiar el sistema nervioso, más específicamente, es la estimulación eléctrica. Al parecer la primera persona que utilizó la electricidad como estímulo cerebral fue Simonov, el cual plantó unos electrodos en el tallo cerebral y posteriormente de la operación mandaba corrientes eléctricas al animal sin anestesia. Esto suena muy interesante, pero vení, tengo una duda. ¿Simonov consolidó su procedimiento para poder desarrollar múltiples conocimientos? Bueno, la verdad es que no. El verdadero éxito de este procedimiento está en manos de Eduard Hitzig, el cual era un médico de guerra que utilizó un estímulo mecánico en la superficie expuesta del cerebro de un soldado herido, el cual generaba distintas respuestas motoras. Más adelante, él se uniría con Gustav Fritsch para experimentar con distintos animales las reacciones frente a las descargas eléctricas en el encéfalo. A raíz de estos estudios, pudieron descubrir que en el caso del perro, una parte del hemisferio del cerebro es motora, la otra parte no lo es, que la parte motora en general está más al frente que la no motora, y que mediante estímulos eléctricos de la parte motora se obtienen contracciones musculares que están combinadas del lado opuesto del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con lo que hizo Simonov? Bueno, la diferencia es que como gran hallazgo ellos fueron capaces de localizar las áreas del cerebro controladoras de 5 grupos diferentes de músculos involucrados, de la extensión del cuello, la extensión y flexión de la pata delantera, el movimiento de la pata trasera y movimiento de la cara.
Escuchar todas estas increíbles investigaciones me hace pensar en la importancia que han tenido a lo largo de los años. Por ejemplo, lo que conocemos hoy en día del cerebro humano ha sido gracias a las dos técnicas que se desarrollaron alrededor de estos años para estudiar la función cerebral. Estas fueron la ablación y la estimulación. Por ejemplo, Carl Lashley en el siglo XX dijo que no se podía localizar capacidades y funciones psicológicas como el aprendizaje, la memoria y la inteligencia sin simplificar la función del cerebro y la complejidad del ser humano. Este ejemplo me parece perfecto para concluir que los intentos por comprender el aprendizaje, la memoria y otros procesos psicológicos exclusivamente a través de las técnicas neuropsicológicas pueden no ser tan suficientes, ya que es necesaria la evaluación y la medición de la conducta. Las investigaciones igual no se pueden desvalorizar. Gracias a estas, hoy en día se conoce mucho más el cerebro y el papel que tiene frente al comportamiento del ser humano. Por ejemplo, el haber descubierto los dos métodos científicos más eficaces para estudiar el cerebro permitió que se siguiera estudiando con bases más rigurosas y que entonces pudiera avanzar y progresar más la ciencia neurológica, que claramente le abrió la puerta a la psicología y todos los estudios que se desarrollan posteriormente. Así es, y no solo las investigaciones han colaborado a lo que se hace hoy en día, sino también a las que se hacían simultáneamente. Es muy interesante ver cómo un avance o una investigación desencadena o influye en otra y así sucesivamente. Y en este momento solo me queda por decir que muchas gracias por su participación en nuestro programa Aprende Parchado y por ayudarnos hoy a hacer este reencuentro maravilloso de todos los estudios precursores o al menos los más importantes que han impulsado la comprensión del sistema nervioso central. Muchas gracias igualmente por tomarse el tiempo de escuchar y nada, hasta la próxima, hasta luego.